Comenzamos hablando de Venezuela, porque la oposición aplicará todos los mecanismos establecidos en la Constitución para lograr un cambio de gobierno. El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática anunció que además de adelantar una enmienda constitucional y un referendo revocatorio, convocarán a movilizaciones por todo el país para exigir la renuncia de Nicolás Maduro. Daniela Zambrano, periodista NTN 24 Caracas, tiene el informe. Tras varias semanas de deliberaciones, finalmente hubo acuerdo en el seno de la oposición. Aprobar una enmienda constitucional que sea votada y defendida por el pueblo para reducir el mandato presidencial y lograr elecciones presidenciales este año. Iniciar el proceso para el referendo revocatorio y para garantizar su convocatoria y realización eficiente, aprobar la ley de referendos con el objeto de impedir el bloqueo o retardo de ese mecanismo constitucional. Pero no descartan que la primera opción sea la renuncia del presidente Nicolás Maduro. Para ello ejercerán presión en las calles. La primera de estas movilizaciones se va a realizar el próximo sábado 12. Vamos a hacer una movilización nacional exigiendo la renuncia de Nicolás Maduro y explicitando en todo el país los contenidos de esta hoja de ruta. Sin embargo, la renuncia es un escenario que de antemano ha sido desechado por el propio Ejecutivo. Aquí no me saca nadie, caballero. Esta casa seguirá siendo del pueblo y aquí seguirá estando Nicolás Maduro Moro. El presidente de la Asamblea Nacional confía en que la propuesta será bien acogida por los ciudadanos. La gente va a responder positivamente a la convocatoria porque la gente está harta de hacer cola, de que no consigue comida, de que no consigue alimentos, de que los precios son insoportables, de que la inseguridad está acabando con muchos jóvenes en este país. Para la oposición, la situación en Venezuela es insostenible, por lo que de ser necesario convocarán a una constituyente. Todos pueden ser eficaces y todos tenemos que trabajarlos al mismo tiempo porque recuerda tú que tenemos por delante organismos tramposos que van a tratar de poner obstáculos a unos y a otros. Sacar a Nicolás Maduro del poder, aseguran, es solo un primer paso para la conformación de un gobierno de unidad nacional que ayude a superar la crisis económica y social que atraviesa la nación. En el caso de Caracas, la movilización de este sábado 12 de marzo será en la avenida Francisco de Miranda. Desde la capital venezolana, Daniela Zambrano para la tarde de NTN 24. Y para hablar de este tema queremos saludar a María Corina Machado, dirigente opositora, coordinadora del Movimiento Político 20 Venezuela. Muy buenas tardes, María Corina, bienvenida a la tarde de NTN 24. Hola Jesús, un placer enorme saludarles a todos. Lo primero, antes de hablar de todos los mecanismos constitucionales, yo quiero preguntarle por el próximo sábado, por lo que va a pasar en esa marcha del día sábado. Hablemos en primera instancia de eso y luego analizamos los mecanismos constitucionales. ¿Cómo está preparada la convocatoria para el sábado? Yo creo que es una importantísima y oportuna decisión. El país, los ciudadanos, por todas partes, Jesús, yo acabo de llegar del Oriente, estuve la semana pasada en Occidente, en el Sur, existe una absoluta urgencia y conciencia de que es con presión ciudadana que los regímenes totalitarios terminan de entender y de asumir que su tiempo se les acabó y que por el bien de toda la nación, el de ellos mismos, el de su familia, es el momento de ponerse a un lado para facilitar una transición a la democracia en paz. Y el hecho que esta movilización sea alrededor de la renuncia de Nicolás Maduro como emblema, como elemento de cohesión, es muy poderoso porque debo decir, sectores del oficialismo, hasta en el propio chavismo, hoy están clamando por la renuncia de Nicolás Maduro. Es decir, si esto se da, si el tema de la renuncia prospera, eso tumbaría los otros mecanismos. La primera apuesta que quizás se pueda dar por el camino es que el propio Nicolás Maduro decida renunciar. ¿Ustedes no descartan esa opción? Absolutamente todo lo contrario. Nicolás Maduro decía hasta horas antes del 6 de diciembre que no iba a aceptar los resultados, que saldría a la calle, que desconocerían, llamando a las fuerzas civiles y militares. ¿Y qué ocurrió? Las fuerzas del momento le obligaron a reconocer lo que es las condiciones y la realidad del país. Esas fuerzas no han hecho sino crecer desde entonces. En Venezuela la gente se está muriendo de hambre, de mengua, nos están matando en las calles, hay una situación de absoluta ingobernabilidad y el país no tiene más tiempo ni más vidas que perder, Jesús. Y está claro que el mecanismo más expedito y menos traumático es la renuncia. Y que yo sepa, no hay una renuncia en la historia de la humanidad que haya sido voluntaria. Son las fuerzas de las circunstancias las que hacen que un mandatario, demócrata o tirano, entienda que por su propio bien debe ponerse a un lado. Y eso es lo que hoy está ocurriendo en Venezuela.
María Corina, ese es el primer paso. El segundo paso, según lo que hemos podido establecer a lo largo del día, sería la enmienda constitucional. Luego vendrá un tercer y una cuarta instancia, que sería iniciar el proceso para el referendo. Hablemos de la enmienda constitucional. ¿Es el mejor camino, dado el caso que no se dé la renuncia? Bueno, yo personalmente insisto, si hay la fuerza suficiente, se coordina y se alinea, Maduro tendrá que renunciar. Creo que el anuncio de estas otras iniciativas permite efectivamente ir avanzando en procesos que tienen fases y etapas que toman tiempo y que ambas pasan, hay que decirlo, por decisiones de otras instituciones, de otros poderes constituidos que hoy están sometidos al régimen, ya sea la Asamblea, ya sea el Tribunal Supremo de Justicia o el Consejo Nacional Electoral. Ahora bien, avanzar por todas esas otras vías demuestra al mundo el grado del control institucional que existe en nuestro país, pero la determinación de los venezolanos de recorrer todas las vías constitucionales, pero que hoy existe un acuerdo de las fuerzas democráticas en el sentido de que el país no puede esperar más y que Maduro debe salir por una vía constitucional lo antes posible para evitar una tragedia en Venezuela, una crisis de seguridad, ya no solamente humanitaria, Jesús, que iría más allá de las fronteras venezolanas, y específicamente estoy hablando del caso de nuestros vecinos como Colombia, Brasil o las islas del Caribe. Claro, María Corina, todas estas instancias, todos estos mecanismos se pueden ver afectados si el filtro del TSJ, del Tribunal Supremo de Justicia, se aplica. Es decir, ¿hay alguna instancia en la cual no se pase por el TSJ? Bueno, al final todos estos mecanismos, todos, requieren es movilización y presión ciudadana, incluyendo la Asamblea Nacional Constituyente, que es el poder soberano. Todos ellos requieren, y por eso los venezolanos clamamos hoy, una verdadera articulación de todos los movimientos sociales, trabajadores, sindicalistas, campesinos, maestros, profesores, músicos, artistas, amas de casa, estudiantes. Hoy lo que está ocurriendo en Venezuela es la devastación acelerada cada hora que pasa. Tú recordarás, Jesús, hace año y medio, cuando hablamos de una crisis humanitaria en Venezuela, la reacción fue que era imposible, que eso no iba a ocurrir, Venezuela es la mitad de una bonanza petrolera. Y aquí está, se nos están muriendo los bebés. En San Cristóbal, con la frontera con Táchira, hace 10 días, estuve allí, más de 45 bebés recién nacidos muertos en el Hospital Central de San Cristóbal porque no hay medicinas y porque hay una bacteria en la unidad de cuidados intensivos. ¿De qué estamos hablando? Son vidas humanas cada día que pasa. Tumeremo, no podemos no hablar hoy de Venezuela y no asumir lo que está ocurriendo en el sur del estado Bolívar, una zona minera donde se han apoderado las mafias con, podemos decirlo, la complicidad de organismos del Estado, tanto en la gobernación como en las propias Fuerzas Armadas, y donde a estas alturas hay 28 venezolanos, 28 desaparecidos, y el gobernador diciendo que es una masacre virtual. Esto es criminal, esto es inmoral, esto es impostergable, y por lo tanto la movilización ciudadana y el respaldo de la comunidad internacional hoy es indispensable. Sí, ahora, María Corina, el tema de los tiempos, el tema que preocupa también es si todo esto se hace lo más pronto posible y si sería en este año 2016. Tanto el tema de la enmienda, si se va por la enmienda, o el tema del referendo, si se va por la vía del referendo, ¿se podría votar precisamente este mismo año? Lo que usted está planteando es la esencia, es exactamente la clave del drama venezolano en esta hora. Yo le pregunto, una mamá que no consigue leche en ningún lugar, en ningún precio, ¿le puede pedir que espere un año? Esta semana pasada murió un joven de 14 años aquí en Caracas, después de 3 días seguidos de convulsiones, porque se acabaron las medicinas. Estamos hablando de que cada día que pasa se destruyen puestos de trabajo, ahorros familiares. Las bandas criminales se han apoderado del país. No existe un Estado con capacidad de crear estabilidad y seguridad. El caos crece. ¿Le puedes pedir tú a esa sociedad que espere un año? El riesgo de no encontrar y no asumir una solución política desde la perspectiva civil a la urgencia social que crece en Venezuela es que la sociedad desesperada busque
una salida oportuna por otra vía. De modo que con toda responsabilidad tenemos que entender que las decisiones y el ritmo de la evolución de la política tiene que ir al ritmo y a la velocidad en que crece la desesperación y la urgencia social. Es lo que yo he llamado la ética de la urgencia. No es impaciencia, al contrario, es plena conciencia de lo que está en juego en este día y de los riesgos que enfrenta la población venezolana si no damos una respuesta oportuna a una sociedad que se muere de hambre y se muere de mengua en este momento. María Corina, en el tema de la ley de amnistía para los presos políticos, al principio, cuando se estaba debatiendo, tenían dos opciones: irse por decreto o irse por el tema como ley. Al final se escogió hacerlo por ley. En este caso, en lo que se está proponiendo, la salida de Nicolás Maduro, veo que también hay varias opciones. ¿Por qué no se unifica y se trabaja en una sola? Son absolutamente compatibles. Y todas implican, como decía, lapsos. Y la decisión que tomó la Mesa de la Unidad es que no haya excusa de que se dejó una por otra, sino que todas pueden avanzar simultáneamente. Ahora, lo que está claro es el mensaje central. El país no puede esperar. Y finalmente, las fuerzas democráticas todas lograron un acuerdo para decir se tienen que ir. Yo creo que esto es algo muy, muy satisfactorio, porque hasta hace muy poco habían actores dentro de las fuerzas democráticas de la oposición que planteaban que Maduro debía esperar o debía permanecer hasta el 2019. Hoy hay un absoluto consenso en que el país no puede esperar más. Maduro ni quiere ni puede resolver el problema, el drama que vivimos los venezolanos. Esto no es un tema de una receta económica. Además, desde luego que tenemos un déficit que puede ser superior a los 30.000 millones de dólares y por supuesto que nadie en su sano juicio le va a prestar un medio o invertir un céntimo en nuestro país mientras exista un régimen mafioso, corrupto, que saqueó a Venezuela al frente del mismo. De modo que por la estabilidad de Venezuela, por la supervivencia de la población a estas alturas, y yo voy más allá, por la estabilidad de América Latina, debemos lograr todos alinear las fuerzas para concretar una transición a la democracia en paz a la mayor brevedad. El mecanismo más expedito es la renuncia. Chávez renunció en su momento. Como han renunciado presidentes y dictadores cuando entienden que las fuerzas de la realidad hacen imperativo por su propio bien esa decisión. Y a eso hemos llegado hoy en Venezuela. Por eso es tan importante esta convocatoria del sábado, en la cual el objetivo es uno muy claro: a una sola voz, toda Venezuela exigiendo renunciar ya. Te voy a decir algo: los sindicalistas de la empresa siderúrgica Sidor del Estado han pedido la renuncia. Los profesores de la Universidad Simón Bolívar, los profesores de la Universidad Central de Venezuela, artistas, sacerdotes, músicos, deportistas, dirigentes comunitarios. Es un clamor nacional por la salvación de Venezuela y para evitar una crisis de consecuencias hemisféricas. María Corina Machado, mil gracias por atender a la tarde de NTN 24 estos minutos para nuestra teleaudiencia en todo el continente americano, y le deseamos mucha suerte el próximo sábado. Estaremos atentos a lo que suceda en Venezuela, porque sabemos que la concentración no es solo en Caracas, va a ser a nivel nacional, así que estaremos cubriendo minuto a minuto lo que suceda el próximo sábado en territorio venezolano. Gracias, María Corina, muy amable. Gracias a usted, Jesús.